Hola, buenas tardes. Buenas Pues tardes. Hare Krishna, ya estamos aquí otra vez para seguir con la clase del otro día, en la que estamos hablando del capítulo 13 y tenemos que seguir, nos quedamos en el versículo 18 para poder acabar el capítulo 13, que José Antonio tenía algunas dudillas sobre este capítulo, así que vamos a seguir con él. Si no tenéis alguna pregunta de la clase del otro día, sobre el capítulo, lo que vimos el otro día, no hay ninguna pregunta. Empezamos con el versículo 18. ¿O tenéis algo para recordar del otro día? No, por mí adelante. Por mí No, también, vale. hermano. Bueno, pues entonces vamos a leer el versículo 18 del capítulo 13 que dice: Él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él está más allá de la oscuridad, de la materia, y no está manifestado. Esto es, no está manifestado significa que nosotros no lo vemos manifestarse, ¿no? Y esto es como lo que en Occidente nos han educado como ver a Dios como una entidad espiritual, ¿no? Lo que siempre se nos ha explicado como el Espíritu Santo. Entonces, el estar en lo no manifestado es estar presente en todo lo que hay, pero no poder ser visto en todo lo que hay, ¿no? Entonces dice, Él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos, porque es la energía de todo, es la creación de todo. Él está más allá de la oscuridad, de la materia, y no está manifestado. Él es el conocimiento, Él es el objeto del conocimiento y Él es la meta del conocimiento. Claro, Él es todo lo que es, por lo tanto, Él es el objeto de todo lo que quieras conocer, porque cualquier cosa que quieras conocer es Él. Y Él es la meta del conocimiento, porque cuando alcanzas el conocimiento absoluto, lo que haces es llegar a Él, porque el conocimiento absoluto significa la autorrealización, el despertar de la conciencia plena. Y el despertar de la conciencia plena es la presencia espiritual. Y en la presencia espiritual, cuando tu espiritualidad se manifiesta por encima de tu naturaleza material, lo que está haciendo esa manifestación espiritual es hacerte partícipe o hacerte consciente de que esa naturaleza espiritual que tú eres está en contacto con la fuente, es parte del creador. Cuando un ser humano se autorrealiza y tiene conciencia plena de su propia naturaleza espiritual, tiene conciencia del creador, porque somos una parte de él. Por lo tanto, en esa autorrealización, en esa manifestación de consciente de la espiritualidad del ser, se presencia la existencia del creador, porque ese creador que está presente en todo lo que es se desvela, deja de ser no manifestado, porque en el plano espiritual sí es manifestado. ¿Me explico? Entonces, Él es el conocimiento, Él es el objeto del conocimiento y Él es la meta del conocimiento. Él está situado en el corazón de todos. Esto es lo que nos dice el versículo 18. Lo de que está en el corazón de todos lo tenéis claro, que lo explicamos el otro día. El Paramatma, la presencia espiritual, está en el corazón, la presencia del Atma y el Paramatma. Esto lo recordamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. En el versículo 19 me dice: así pues, yo he descrito de un modo resumido el campo de las actividades, el cuerpo. Es decir, tú todo lo que haces, lo haces en el cuerpo. Ese es el campo donde suceden las cosas. ¿Por qué? Porque sin tu cuerpo no se pueden realizar las actividades. Por lo tanto, el campo de las actividades es el cuerpo. El conocimiento, que es la comprensión de que tú eres el observador de tu naturaleza material. El conocimiento es la comprensión de que tu alma es el observador y tu cuerpo es el traje, ¿de acuerdo? Y lo conocible es la realidad de la naturaleza material, toda la realidad material que nosotros podemos observar y podemos compartir. Y dice, solo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza. Claro, si no entendemos que hay un plano espiritual, que somos un ser espiritual habitando en un cuerpo físico material, si no entendemos esta realidad, si no entendemos que el plano de lo conocible es simplemente una especie de teatro, una especie de lo que es un lila, un entretenimiento, un juego, es como un drama en el que
nuestro cuerpo está presente, pero nuestra naturaleza real es una naturaleza espiritual, no podemos entender nunca la naturaleza de Dios. Si no aceptamos la realidad, no tenemos ese conocimiento consciente de la presencia espiritual, nunca podremos descubrir la naturaleza del Creador y nunca podremos entrar en contacto con esa naturaleza creadora, porque no estamos siendo conscientes de nuestra realidad espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Esto lo entendéis bien? Entonces, lo que te está diciendo de alguna manera es que aquellos que niegan la presencia espiritual de un alma en un cuerpo no podrán nunca conocer la naturaleza del Creador. No pueden entrar en contacto con la naturaleza del Creador porque no hay posibilidad de una plenitud, de una realización, cuando no se comprende el plano espiritual y no se entiende que nosotros en realidad no somos este cuerpo. Este cuerpo es un traje en el cual habita nuestra alma. En el versículo 20 nos dice: se debe saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son productos de la naturaleza material. Es decir, que las entidades vivientes son una entidad espiritual que no tiene principio, porque las entidades espirituales son eternas, pero sus transformaciones materiales o físicas, es decir, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, todas esas transformaciones, las modalidades de la materia. Recordáis que tenemos las tres modalidades de la naturaleza, que son la ignorancia, la pasión y el amor, ¿vale? Todas esas modalidades que se van manifestando en cada individuo y todas estas transformaciones físicas que se van manifestando en la naturaleza física del individuo, al igual que las modalidades se van manifestando en la evolución espiritual de un ser, desde la ignorancia pasando a la pasión y posteriormente al amor, cuando una persona tiene una evolución espiritual satisfactoria, todos estos elementos sí son producto de la naturaleza material, ¿vale? Entonces, por un lado, la naturaleza material en sí misma, que fue creada por el Creador, no tiene principio, porque la existencia material tiene el principio que le da el Creador. Las entidades vivientes no tienen principio porque son almas y esas almas son eternas, pero las transformaciones y las modalidades de la materia, esos sí son producto de la naturaleza y esos sí están adscritos a la naturaleza material. ¿De acuerdo? Esto no os genera ninguna duda, ¿no? Os queda más o menos claro, porque este versículo es un poquito... Vale, lo entendemos bien. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, y mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Es decir, que la propia naturaleza de la existencia es la causa de las causas y efectos materiales. La ley del karma es un plano espiritual, pero al mismo tiempo en la naturaleza material se manifiesta de alguna manera ese karma con una causa-efecto. Todo lo material está sujeto a las leyes de la naturaleza, que tienen una causa-efecto. Cada causa genera un efecto y cada efecto tiene una causa, porque está sujeto a las leyes de la naturaleza, y la naturaleza está creada en el mundo material. Entonces dice claramente, se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales. Todas las cosas que tienen causa y efecto en el mundo material es por causa de la propia naturaleza. Y la naturaleza está creada con las reglas y normas que creó el Creador. Mientras que la entidad viviente, el ser, lo que es el espíritu que habita en ese cuerpo, es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Si tú no eres un alma ocupando un cuerpo, ese cuerpo no puede experimentar sufrimientos ni disfrutes. No puede ni experimentar lo malo ni experimentar lo bueno. Por lo tanto, la entidad viviente, el ser espiritual, es la causa de que en un cuerpo se manifieste lo malo y se manifieste lo bueno. Se manifieste el sufrimiento y se manifieste el disfrute. ¿Esto lo vemos también bien? ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo? Bueno, estos versículos realmente no son especialmente complicados. La entidad viviente que se halla, este es el versículo 22, la entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así
los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Es decir, esta entidad viviente, este ser espiritual que está atrapado en esta naturaleza material, en un cuerpo físico, sigue los caminos de la vida. Tiene que atenerse a las leyes propias de la naturaleza material y a las leyes de causa y efecto material. Tiene que seguir los caminos de la vida. Y disfruta de las tres modalidades de la naturaleza. Es decir, toda entidad viviente tiene las tres modalidades. Las tiene a la vez. La de la ignorancia, la de la pasión y la del amor. ¿Qué ocurre? Que en un sadhu, en un swami, en un santo, en una persona espiritualmente muy avanzada, la naturaleza del amor es inmensamente presente, la naturaleza de la pasión está relativamente, infinitesimalmente presente porque, pues sí, a veces por un deseo se pueden arrastrar un poco hacia un poco de gula o hacia un poco de algún tipo de deseo material o algún tipo de... puede existir algún tipo de envidia entre uno y otro por su conocimiento, se pueden manifestar puntualmente y con muy poca fuerza, pero sí es cierto que se pueden manifestar ciertos detalles de la naturaleza material en el campo, en el modelo, en la modalidad de la pasión, que es atraparse por los deseos. Recuerdo que me llamó mucho la atención que el maestro iba conmigo en un viaje cuando yo lo iba llevando a Gurudev creo que fue un viaje que lo llevaba hacia Madrid para coger el avión de vuelta a la India. Entonces creo que estaba viajando, no sé si era desde Alicante o desde Logroño, que lo llevaba a Barajas para coger el vuelo a la India. Y en ese viaje yo siempre llevaba una linternita LED, porque como yo no fumo, pues en el cenicero del coche pues llevo un montón de cosas. Y normalmente llevo caramelos, y claro, yo le di caramelos a él, y él cuando le apeteció cogió algún caramelo, y había una linternita LED. Y entonces vi como él cogía la linterna y se ponía a mirarla y a jugar con ella con la inocencia y la naturalidad de un niño. Claro, yo tenía esa linterna LED por si en algún momento me quedo tirado en algún sitio y necesito coger algo del coche y no tengo luz, o pues tener una pequeña linterna LED. Entonces cuando le vi con esa inocencia y con esa naturalidad manifestar un mínimo deseo de atención hacia ese juguete, inmediatamente le dije: Gurudev, por favor, quédeselo y llévelo a la India y es mi regalo para usted, ¿no? Y yo le regalé esto. Entonces sí que ves que en algún momento se le puede manifestar un deseo. Él nunca hubiera convertido ese deseo en una expresión para decirme: puedo quedarme con esto. Pero yo inmediatamente que vi que en él se podía mostrar un interés por esa pequeña tontería, pues lógicamente inmediatamente se la regalé. Pero quiero decir con esto que una pequeña presencia del deseo en un hombre santo también se puede manifestar. Y también puede haber alguna pequeña presencia de la ignorancia. En algún momento pueden actuar desde una actitud ignorante, no tanto en el plano del conocimiento espiritual, sino desde una ignorancia del comportamiento en el mundo material, ¿no? Pues igual no tener suficiente empatía en un momento concreto, o no manifestar suficientemente el amor o que puede necesitar a alguien, pero en un momento puntual, porque normalmente su presencia de la modalidad del amor es tan inmensa que en ellos no se manifiesta. En cambio, en nosotros, como nos dice este versículo 22, que es muy importante, él dice: disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza, en nosotros, en cualquiera de nosotros, sí que se están manifestando las tres con claridad. Es decir, nosotros sí que a veces ignoramos y manifestamos la modalidad de la ignorancia por desconocimiento de la verdad espiritual, de la verdad del conocimiento consciente, y a veces por esta ignorancia actuamos inadecuadamente y tenemos comportamientos inadecuados por nuestra ignorancia. En otros momentos podemos estar totalmente atrapados por el deseo, por la gula, por la lujuria, por la envidia, y tener otros comportamientos inadecuados porque nos dejamos atrapar y arrastrar a esos deseos. Y en otros momentos podemos manifestar la plenitud de la modalidad del amor y ser personas amorosas, cálidas, compasivas, misericordiosas, y cumplir con nuestra función espiritual y con nuestra función humana en toda su plenitud. Pero lo que nos dice el versículo 22 es que las tres modalidades de la naturaleza material se manifiestan en todos los seres vivientes. Evidentemente, en un criminal
pues solo se está manifestando la ignorancia y la pasión, y no se está manifestando en absoluto el amor, o muy esporádicamente. Por ejemplo, Hitler, cuando mandó a asesinar a los 8, 10, 11 millones de judíos, o Stalin cuando mató a los 31 millones de rusos, seguro que a lo largo de su vida tuvo amor hacia sus sobrinos, hacia sus hijos, hacia las amantes que tendría. Algún tipo de amor se manifestaría en ellos. Pero ahí la modalidad del amor se manifestaba de una manera muy limitada, muy pequeña, muy puntual y muy interesada, con un tipo de amor más egoísta o con otro tipo de comportamiento. ¿Me estoy explicando bien? ¿Vale? Entonces esas tres modalidades están presentes tanto en un criminal como en una persona normal, como nosotros, o como en un santo. Solo que la distribución de esa presencia de las tres modalidades de la naturaleza es completamente diferente en una persona nociva o en una persona dañina. La presencia más patente es la de la ignorancia. En una persona normal como nosotros hay un equilibrio de las tres presencias, y quizá nosotros que tenemos un desarrollo espiritual iniciático, pues tenemos un poco más de presencia del amor que de las otras. Y en un santo, en un hombre, en un ser espiritual, en una persona espiritual, la modalidad totalmente presente es el amor, y las otras se manifiestan muy levemente. Entonces dice el versículo 22, ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. Es decir, que si la entidad viviente disfruta de las tres modalidades de la naturaleza, no es más que porque está en el propio contacto con la naturaleza material, y es inevitable. Cuando el alma ocupa un cuerpo físico y entra en contacto con la naturaleza material, en ese momento se produce ese fenómeno de la manifestación de las modalidades de la naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies, ¿vale? Lo que acabo de explicar, el bien o el mal en un ser o en otro depende de cómo se están manifestando estas tres modalidades de la naturaleza material, ¿vale? Esta era un poquito más, pero lo entendéis bien, ¿no? Sí, No hay sí. duda con este versículo. Vale, pues vamos con el versículo 23. Sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, uno trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como supervisor y sancionador, y a quien se conoce como la superalma. Esto ya lo vimos en la sesión anterior. La superalma está presente en todos los corazones de todos los seres vivientes. Igual que está nuestro Atma, está nuestro Paramatma. Igual que está nuestra alma, está la superalma, que es lo que en esta cultura occidental se nos ha educado como la presencia en todos los seres de la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Que está en todos nosotros, ¿vale? Entonces, el disfrutador, Ishvara, el supremo controlador, está manifestándose en nosotros con esa manifestación de la presencia de Paramatma, de la presencia del alma. ¿De acuerdo? Voy a tomar un sorbito de agua. Vale. Entonces, seguimos con el versículo. Esto no hago mucho hincapié porque como ya lo vimos el otro día, con el versículo 24, aquel que entienda esta filosofía relativa a la naturaleza material, la entidad viviente y la interacción de las modalidades de la naturaleza, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuera su posición actual. Es decir, que aquellos que ya toman conciencia espiritual, aquellos que entienden la presencia del alma en todos los cuerpos que se manifiestan en la naturaleza material, que no ven dualidad, que ven presencia del Paramatma, de la superalma, en toda entidad viviente, que no ven diferencia entre el otro y yo, porque ven que ese Paramatma está presente en todo ser viviente y que todos somos una chispa fragmentaria del propio creador. Por lo tanto, no hay diferencia, no hay distancia entre otro y yo, porque somos la misma cosa. Aquel que ve cómo Dios se manifiesta, cómo Krishna está presente en toda entidad viviente, ese que ve la entidad como la justificación de la interacción de las modalidades de la naturaleza,
el que entiende que es la propia presencia espiritual la que da sentido a que la naturaleza se manifieste en todos los seres, y que el que unos sean buenos o malos no es porque ellos lo desean, es por cómo se manifiestan las tres modalidades de la naturaleza en cada uno de ellos, y que cada uno está cumpliendo su función. Aquel que comprende la globalidad de la existencia, el sentido de la interacción de los seres vivientes, la comprensión de la unidad del todo como parte fragmentaria de la fuente creadora, la comprensión de que cada alma habita una entidad viviente y que todas las entidades vivientes son la misma alma fragmentada y ocupando diferentes lugares a través del superalma, que está presente en todo, que es parte de todo y a la vez es todo. Ese que comprende toda esta verdad no tiene por qué volver aquí, no tiene una necesidad de seguir el samsara del nacimiento y la muerte, porque cuando una conciencia despierta, cuando se produce esa autorrealización, cuando se confirma en un ser la plenitud de la presencia del conocimiento y no hay una dualidad que separa a ese ser del resto de lo creado, sino que ese ser de forma natural, esa alma de forma natural, se funde con el todo y el todo se funde con ella, esas almas están iluminadas. Eso es lo que son nuestros gurús, nuestros maestros espirituales, nuestros sadhus. Son personas que han alcanzado esa plenitud de conocimiento, que han llegado a la comprensión, el que entiende la filosofía relativa de la naturaleza material, de la entidad viviente y de la interacción de las modalidades de la naturaleza, cómo esas modalidades de la naturaleza interactúan con todas las entidades vivientes, y por eso unos seres son bondadosos, otros son, ¿cómo se diría?, malos, ¿no?, malvados, otros son malvados, unos son constructivos y otros son destructivos, unos son amorosos y otros odiosos, unos son misericordiosos y otros son, pues eso, maltratadores. O este tipo de comprensión del por qué los seres se ajustan a esta combinación de las modalidades de la naturaleza te permite estar en paz con el mundo y estar en paz contigo. Incluso te permite comprender tu propia debilidad. Incluso te permite perdonarte cuando alguna de las modalidades te arrastra en un momento puntual, porque eres consciente de que forma parte de tu propia naturaleza material. Y no es una cuestión de culparse, es una cuestión de aceptar esta naturaleza material y luchar, trabajar, esforzarse por profundizar en la modalidad del amor más que las otras modalidades. Entonces, este conocimiento, esta plenitud de conciencia, es la que va a permitir que realmente esa persona alcance ese estado de independencia y de liberación del mundo material, ¿vale? ¿Está comprendido también este verso? ¿Sí? Pues vamos con el 25. Algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos, otros a través del cultivo del conocimiento y aún otros a través del trabajo sin deseos fruitivos. Bien, esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que el Señor nos da muchos caminos en función de nuestra propia naturaleza, en función de cómo nosotros vivimos las modalidades materiales, nos ofrece diferentes posibilidades para que ningún ser viviente tenga negado o tenga oculto el camino del conocimiento. Entonces, abre todas las opciones. Aunque ya nos dijo Prabhupada, al igual que nos lo repite Gurudev, que nuestro proceso en Kali Yuga es el canto del Maha Mantra, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Para nosotros es la única manera que puede superar nuestra debilidad, es cantar el Maha Mantra. El propio Krishna nos abre otras posibilidades para llegar a tomar contacto con la presencia espiritual del superalma, y tomar ese contacto con la presencia espiritual es la autorrealización, es el conocimiento espiritual. Y dice que algunos lo pueden alcanzar a través de la meditación. Ya sabemos todos que la meditación es un estado al que alcanzamos después de realizar el proceso del canto del Maha Mantra, y con el canto del mantra vamos entrando en estados meditativos
que cuando estamos cantando Maha Mantra podemos entrar en esos estados de meditación. Otros a través del cultivo del conocimiento. Esto es lo que hacemos cuando leemos el Gita y leemos el Vedanta Sutra. Cuando leemos todas las escrituras védicas, todo el conocimiento védico nos conduce a tener este cultivo de conocimiento que nos permite reconocer el alma y nos permite reconocer a Dios. Y otros que no tienen esta capacidad ni de cantar el mantra, ni de ejercer la meditación, ni de cultivar su propio conocimiento, si en su corazón existe la bondad de trabajar ofreciéndolo todo a Dios sin la pretensión de lograr ningún fruto por su esfuerzo, sino simplemente ofrecérselo a Él, también pueden encontrarle, también pueden percibir la presencia de la superalma en este cuerpo. ¿De acuerdo? Queda así también explicado el 25, ¿no? Sí. Vale. En el 26 nos dice: además, existen aquellos que, aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al oír hablar de él. Es decir, que hay personas, como yo por ejemplo, no tenía ningún conocimiento espiritual, y cuando empecé a escuchar a Gurudev hablar de Krishna, inmediatamente me atrapó el alma. Probablemente por mis existencias o por mis vidas anteriores yo habría tenido práctica devocional, y al manifestar mi alma a esta vida material, en cuanto oí a Gurudev hablar de Krishna, yo supe que tenía que servir a Dios, que tenía que practicar servicio devocional. Era una verdad que se me manifestó de manera clara y evidente. Entonces dice, aunque yo no tenía ningún conocimiento espiritual, comienzo a adorar a la persona suprema, porque yo empecé a prestar servicio devocional, a cantar Maha Mantra y a adorar a Dios y a intentar servirle a Él, simplemente porque yo oí a Gurudev hablar de Dios. Y esto siempre se nos repite en el Vedanta. La cultura védica dice que el conocimiento llega por el oído. Al ser humano se nos manifiesta el conocimiento por el oído. Perdonad que voy a beber un poco más. Vale. Sigo con el versículo 26 y dice: debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. Es decir, aquellos que se sienten atrapados por escuchar a las personas que están avanzadas espiritualmente y por aprender el conocimiento espiritual a través de los maestros, ellos también se pueden liberar del samsara del nacimiento y la muerte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. 27. Otu, el principal de los Bharatas, está hablando de Arjuna. Has de saber que todo lo que veas que existe, tanto lo móvil como lo inmóvil, es únicamente una combinación del campo de las actividades y el conocedor del campo. Es decir, todo lo que se ve en el mundo material, tanto lo móvil como lo inmóvil, es una combinación del campo de actividades, que son los cuerpos en los que se desarrollan las actividades. Esos son los campos de actividad. Es como un campo de fútbol donde se desarrolla un partido, cada cuerpo es un campo de actividad y ahí se manifiesta toda la actividad de un ser material. Y por otro lado, el conocedor del campo, que es el observador, que es el alma. Sin el observador, sin el alma, sin el conocedor del campo, este cuerpo físico no puede tener actividad, porque estaría muerto. Sería un cuerpo sin alma, que sería un cuerpo de un difunto. Habría un cuerpo físico ahí, pero no podría manifestar actividad, porque no hay un conocedor del campo que están dentro de esto. Y recordáis que en la sesión anterior hablamos que el que conoce todos los campos, el supremo conocedor, el que es el conocedor de todos los campos, es Krishna, porque Krishna está presente en todos nosotros. Y Él puede percibir todo lo que nosotros percibimos, y Él puede ver todo lo que nosotros vemos. Es decir, que la experiencia de cada alma, Él también la experimenta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el 28. Aquel que ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos, lo que hemos dicho todas las veces, Atma y Superatma están juntos en cada cuerpo. Aquel que ve
que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos y que entiende que ni el alma ni la superalma que están dentro del cuerpo destruible son destruidas jamás, realmente ve. O sea, aquel que comprende que ni el alma ni la superalma que dan vida a los cuerpos se pueden destruir jamás, porque son eternas e indestructibles, ese está viendo la verdad. El que está viendo que en cada cuerpo habita un alma, ese está viendo la verdad. ¿Vale? Entonces, cuando nos cruzamos con un alma ocupando un cuerpo, con unas actividades, en ese campo de actividad se manifiestan unas actividades que son perjudiciales para nosotros, nosotros no podemos movilizar un sentimiento de odio, de venganza, de ira, de miedo, no. Sencillamente tenemos que comprender que ese campo de actividad está desarrollando una actividad que nos perjudica y que ese observador que se está manifestando ahí, ¿vale? Ese controlador de ese cuerpo tiene que estar lejos de nosotros porque es destructivo o es dañino. Entonces, no hay que odiar, no hay que tener ira, no hay que tener necesidad de venganza, simplemente hay que apartarse de esas personas cuya actividad en ese campo de actividades, que es ese cuerpo, se manifiesta de una manera dañina y procurar separarnos y hacer una distancia. ¿Por qué? Porque esa alma que está ahí es un alma indestructible, es un alma que está pasando sus procesos, que se está manifestando de una manera destructiva en este mundo material, que no nos interesa, pero odiar a un alma porque está desarrollando un tipo de actividad en ese campo de actividades es absurdo, porque esa alma proviene del mismo lugar que nosotros, tiene los mismos deseos que nosotros, que es volver a casa, volver al hogar, volver a Krishna, llegar a los mundos espirituales y liberarse del mundo material, solo que su campo de actividad está actuando con unas actividades que nos dañan, ¿vale? Entonces no hay que procurar, digamos, hay que procurar no tener sentimientos negativos, simplemente marcar una distancia, entender que ahí hay un alma, que esa alma es digna de cualquier amor y misericordia igual que cualquier otra alma porque forma parte de lo mismo que nosotros, pero como está desarrollando unas actividades dañinas en ese campo de actividad, pues yo me tengo que separar para que no me dañe. Lo entendemos, ¿no? Sí, ¿no? Entiendo. Sí. Versículo 29. Aquel que ve que la superalma está presente de la misma manera en todas partes, en cada ser viviente, no se degrada por la mente. De ese modo, él se dirige al destino trascendental. O sea, que el que ve que la superalma está presente en cada ser viviente ve que no hay diferencia entre unos y otros. No deja que su mente le degrade con la percepción de esa dualidad en la que los otros son distintos de mí y como yo no soy los otros, me siento agredido, atacado o perjudicado por los otros. Entonces, cuando la mente no tiene ese poder de crear la dualidad y se hace consciente de que todo ser viviente es la superalma y que todo ser viviente proviene de la misma fuente y somos chispas fragmentarias de esa muerte, de esa fuente, sabemos que la muerte nos conduce a esa fuente. La muerte es otro paso para llegar a esa fuente, al origen. Y todos buscamos este destino trascendental de volver a casa. El destino trascendental es el destino espiritual del alma, volver a la fuente. Por lo tanto, si no dejamos que nuestra mente nos confunda y vemos la presencia del superalma, estamos cumpliendo nuestro destino. ¿Entendemos esto? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No, bien. Pero, Julio, ¿sí puede preguntar ahora o después Sí, que sí, acabamos? dime. Julio, has dicho muy bien que cada alma es como un mapa Acércate al móvil. ¿Cada alma? cada alma es como una parte de alma grande y somos Sí. igual todo. Mi pregunta era, ¿por qué, cómo puede, por ejemplo, nosotros tenemos buena relación con alguna persona y con otras personas no tenemos buenas relaciones? ¿Cómo puede avanzar el nivel o puede tener un nivel cuando otra alma puede ver a nosotros como un alma y podemos poner buena relación con todo el mundo?
podemos... Tú no puedes tener buena relación con todo el mundo porque todo el mundo no tiene la misma conciencia. Ni siquiera un sadhu, ni siquiera un gurú, que es un alma pura, puede tener buena relación con todo el mundo, porque un criminal no tendrá buena relación con el sadhu, porque no quiere saber nada de la bondad. La bondad le causa, le incomoda, porque son personas malvadas. Entonces, tú no puedes conseguir tener buena relación con todo el mundo. Lo que puedes conseguir es relacionarte con las personas adecuadas. Porque lo que nos dicen siempre los maestros es, para avanzar en el sendero espiritual hay que cumplir 3 preceptos. Uno es cantar Maha Mantra y practicar meditación espiritual. 2, aprender sobre el conocimiento espiritual escuchando a los maestros y leyendo las lecturas de los libros que tienen el conocimiento espiritual. Y 3, mantener buenas asociaciones, realizar asociación. De hecho, de los maestros puedes aprender cuando te asocias con los maestros. Bueno, también puedes aprender cuando escuchas sus clases. Por ejemplo, en YouTube podemos escuchar las clases de Gurudev y es maravilloso escucharle. Pero asociarte con las personas adecuadas, mantener una relación estrecha con esas personas adecuadas, es uno de los 3 preceptos para el desarrollo espiritual, para el crecimiento y la evolución espiritual. Por lo tanto, si tú te relacionas con personas inadecuadas, es tu culpa. Si te relacionas con personas cuyo campo de actividad, cuyo cuerpo está realizando actividades nocivas, te van a hacer daño y te van a crear conflictos y te van a entrar, te van a conducir a entrar en litigio, en pelea, en discusión. Entonces, es tu responsabilidad elegir un campo de actividad, un cuerpo que se desarrolla con unas actividades, que vive la vida de una manera adecuada. Y eso es una buena asociación. Pero tú no puedes llevarte bien con todo el mundo, ni puedes cambiar a la gente. Tú no puedes lograr que otra persona cambie, solo puedes cambiar tú. ¿Y qué puedes cambiar tú? Asociarte con las personas adecuadas. Eso es lo que tú puedes hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta es, por ejemplo, estamos protegiendo a nuestra familia o nosotros de una malvada persona o, por ejemplo, una terrorista. Y mientras esta situación, nosotros haremos daño el mal persona. No estoy juzgando porque es su karma. Él lo que está haciendo es destruir o hacer daño en este A ver, mundo. cuando tú tienes que cumplir con tu deber, a veces el deber implica causar un daño. Eso es. Si ese daño es menor que el sufrimiento que vas a evitar, está justificado. Arjuna recibe instrucciones directas de Krishna. Mata a tus enemigos porque ellos ya están muertos. Este es tu deber. Cumple tu deber. El destino ya marcó que tú los vas a matar. Cumple tu deber y mátalos. Porque esto es una batalla, esto es una guerra. Y aquí han de sobrevivir aquellos que deben seguir viviendo. Los que no deben morir. Y tú tienes que cumplir tu deber. Y aquellos que has de matar, debes matarlos. Entonces, si hay un terrorista o hay un criminal que amenaza a tu familia y para salvar a tu familia tú tienes que matar al criminal, eso no es un karma. No está creando una acción negativa para que tú sufras una reacción negativa. Es sencillamente tu dharma, es tu destino. Estás cumpliendo con tu deber y al cumplir tu deber, lo que estás viviendo es una experiencia en la que se causa un dolor, pero que es inevitable porque no hay otro camino para poder avanzar en ese destino que te corresponde vivir. Y no puedes eludir el destino que te corresponde, no puedes eludirlo. Tienes que cumplir tu parte, ¿de acuerdo? De acuerdo, Julio, pero hay almas, por ejemplo, nosotros hemos tenido el misericordia del Señor, de Dios, que por eso estamos hablando de Dios, estamos hablando de Krishna, estamos dentro del techo de Krishna. Pero hay almas que no tienen tan buena suerte y no son muy afortunados a tener esta situación, a tener conocimiento de Dios o conocimiento de Bhagavad Gita. Pero probablemente aquí ellos tienen que aprender mucho más. Y nosotros tenemos que ver ellos como una alma que está aprendiendo sus cosas. Y no tenemos que juzgar a nadie. ¿Sí, Julio? Eso es. O sea, tú no puedes ver al que causa
sufrimiento o al que causa dolor como alguien malo. Simplemente has de entender que él está viviendo en su campo de actividad las actividades que le corresponden a él y que sus modalidades tienen una combinación diferente a la tuya y se está manifestando la modalidad de la ignorancia y está causando sufrimiento, pero esa alma no es culpable. El culpable es el cuerpo que está atrapado en esa naturaleza material y que está viviendo esa experiencia, esas actividades materiales de una manera que tú no las vives porque tienes más conciencia espiritual, ¿vale? Claro, Pero claro. tú no eres mejor que él, ni él es peor No, que tú. Simplemente claro. somos almas iguales viviendo experiencias diferentes. ¿De Sí, acuerdo? de acuerdo, es como el director senior, director Krishna, es una teatro y el director ha decidido que qué parte cada uno tiene que jugar. Sí, el director decide si tienes un personaje que es el bueno o tienes un personaje que es el malo, el que El causa malo. dolor, efectivamente. ¿Vale? Un actor no puede juzgar el juego de otro actor. Eso es, un actor no puede decidir si el personaje que ocupa otro actor lo está haciendo bien o mal, porque eso solo lo sabe el director. El director sabe por qué está haciendo ese papel. Correcto. Muchas gracias. De Muchas nada. gracias. Bueno, y en el versículo 30 ya aclara mucho más. Aquí nos dice algo mucho más importante. Dice, aquel que puede ver todas las actividades, aquel que puede ver que todo lo que realiza el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, ve que no lo hace el ser, ese ser humano ve. O sea, a ver, me voy a explicar mejor. Lo voy a leer exactamente. Aquel que pueda ver que todas las actividades las realiza el cuerpo, no el alma, el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, porque el cuerpo es de una naturaleza material, y ve que el ser no hace nada, que el alma no está haciendo lo que hace el cuerpo, el alma no lo está haciendo, ese realmente ve. Es decir, tú tienes una actividad trascendental, cuando tú estás cantando Mahamantra, cuando tú estás practicando meditación espiritual, cuando tú estás adquiriendo conocimiento espiritual, ahí está manifestándose el ser en una vivencia espiritual en este mundo material. Pero el resto del tiempo se manifiesta el cuerpo, y el cuerpo no es lo que tú eres el ser. Entonces, aquel que puede ver que todas las actividades las realiza el cuerpo, por lo tanto el cuerpo no puede tener culpas, porque el cuerpo no es el alma, es el traje. Y este traje tiene una vida propia que hace lo que le da la gana. Aquel que ve que todas las actividades las realiza el cuerpo y que está hecho de naturaleza material y que ve que el ser no hace nada, realmente ve. Porque entonces ve que todas las almas son puras, aunque estén en un cuerpo que está realizando una actividad dañina. El alma es pura. Todas las almas son bondad infinita y eterna. Sat Chit Ananda, porque son creadas a imagen y semejanza de la fuente creadora. Sat Chit Ananda. Supremo conocimiento, suprema bienaventuranza. Esto, suprema misericordia. Estos son todas las almas. Y lo que produce cada cuerpo, todas las cosas que hace cada cuerpo, no son el ser. Si tú tienes una práctica trascendental como los maestros, estás en un plano espiritual, aunque estés en el mundo material. Y lo que hace el cuerpo no importa, porque lo que importa es tu actividad trascendental, tu actividad espiritual. ¿Vale? En el versículo 31 dice, y esto que os acabo de decir es muy importante, porque es comprender que no hay culpables, comprender que todas las almas son puras, comprender que no hay culpas en las acciones del ser humano, comprender que el que actúa no es el ser, que el que actúa es un cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En el 31, cuando un hombre sensato deja de ver diferentes identidades que se deben a diferentes cuerpos materiales y ve cómo se manifiestan los seres por todas partes, llega a la comprensión del Brahman. Fijaros, aquí lo que ya está diciendo es, aquel que tiene conocimiento espiritual puede ver diferentes identidades que se deben a diferentes cuerpos materiales y ve cómo se manifiestan todos los seres por todas partes con diferentes identidades, pero sabe que todo eso es el Brahman, que todo eso es el Paramatma. El Brahman es la presencia suprema espiritual, todo es el origen de todo, todo es Krishna, todo es Ishvara, todo es Purusha, es todo el supremo controlador, es todo la esencia del ser absoluto y del ser supremo. Pero eso se está manifestando en diferentes entidades con diferentes cuerpos materiales y con diferentes identidades.
sigue siendo el mismo Brahman, sigue siendo todo el mismo ser, pero con diferentes aspectos y con diferentes identidades. ¿Me estoy explicando bien? Comprender esto es comprender la naturaleza espiritual. Comprender esto es comprender la naturaleza de la existencia. Comprender esto es comprender el amor y la misericordia infinita del Creador, que se manifiesta en todo y en todos, y que no crea diferencias entre unos y otros, sino que crea este juego material, esta presencia material de una forma ficticia. ¿De acuerdo? Vale, 32. Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna, y que se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza. Pese al contacto con el cuerpo, oh Arjuna, el alma ni hace nada ni se enreda. Vuelve a insistir, lo vuelve a explicar, para que lo entendamos bien. Aquel que entiende la eternidad ve que el alma es imperecedera, es trascendental y es eterna. Y el alma no está enredada en las mierdas que hacen los cuerpos. El alma no está enredada en un ser dañino y que crea sufrimiento y que crea dolor. Por eso no hay que odiar a nadie por mucho sufrimiento que origina. Porque eso no es el alma, eso es el cuerpo. Y esa alma también es misericordiosa, también es bienaventurada, también tiene el supremo conocimiento. Esa alma también es Satchitananda. Pero como el alma no se manifiesta, sino que se manifiesta el cuerpo, pues ese cuerpo está montando en ese campo de actividad unas actividades que son un puñetero desastre. Pero ese desastre no es el alma. No puedes culpar a esa alma por lo que está haciendo ese cuerpo. Y tampoco debes culparte tú cuando tu debilidad inevitablemente te conduzca al error. Porque somos humanos y vamos a cometer errores. Y nuestra debilidad nos va a conducir al error. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? Vale. El alma ni hace nada ni se enreda. Recordadlo, que lo dice el versículo 32. El alma está en un plano trascendental. Y en el versículo 33 dice, el cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. Es decir, la naturaleza espiritual, como es sutil, no se mezcla con lo material, pero está presente en todo, está presente en todo lo que existe. De igual modo, como el cielo no se mezcla con nada, porque está presente en todo, el cielo existe en todo, es el aire, es la presencia en todo lo que hay. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en ese cuerpo. Esa alma ocupa ese cuerpo, pero no se mezcla con el cuerpo. El alma es trascendental y el cuerpo es material. Y la actividad del cuerpo no es la actividad espiritual. Es como el agua y el aceite. Están en el mismo vaso, pero el agua está arriba y el aceite está abajo. No se mezclan. Uno está en un plano y otro está en otro plano. El cuerpo físico se mantiene en un plano distinto al cuerpo trascendental, que está presente en este cuerpo, pero no se mezcla con él. ¿De acuerdo? Esta es la visión Brahman. El 34. Oh hijo de Bharata, así como el sol ilumina todo el universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Es decir, esa alma, esa jiva que está dentro de este cuerpo físico, que no se mezcla con el alma, ilumina todo este cuerpo para que tenga vida, pero no se mezcla con él. Es la esencia que le da la fuerza para tener la vida. Pero la naturaleza trascendental no se está mezclando con la naturaleza material. La jiva no es responsable del resultado de sus actividades porque no se está mezclando con ellas. Es responsable de su crecimiento trascendental. La jiva va a intentar dentro de ese cuerpo crecer en su conocimiento espiritual para que esta jiva vaya cambiando este cuerpo a que este cuerpo tenga una visión espiritual, tenga una conciencia, tenga un conocimiento espiritual. Lo que va a intentar la jiva es simplemente que este cuerpo se dirija a un mayor conocimiento espiritual, pero no se va a mezclar con él. Cuando este cuerpo alcanza la autorrealización, la plenitud espiritual, reconoce al alma, reconoce a la jiva, y entonces ya se produce la autorrealización y la absoluta falta de necesidad de volver a nacer, de volver a la reencarnación, al proceso del nacimiento y la muerte.
¿vale? Versículo 35. Me parece que son 36. Este es el último. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay, fijaros, aquellos que ven con los ojos del conocimiento, que lo entienden, la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, es decir, la yiva y la naturaleza material física que ocupa esa yiva, la diferencia que hay entre el conocedor del cuerpo y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta. ¿Cuál es? Por el cual se logra la liberación, cautiverio. Tenemos un ruido por ahí. Sí, que no se puede escuchar. A ver, ¿ahora ya no hay ruido? Sí, no, no. Era el micrófono de José Antonio, que lo ha bloqueado. Sí, era el micro de José Antonio. Esto es muy importante. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Y la pregunta es, ¿cómo se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material? Y es con el ejercicio y la práctica del servicio devocional. Y es practicando las cosas que nos dicen los maestros para la evolución espiritual. La asociación con las personas adecuadas que nos facilitan la evolución espiritual, el conocimiento a través del oído y a través de la lectura y del aprendizaje de la información trascendental que hay en las escrituras y en la cultura védica, y lo más importante de todo, en la práctica devocional. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Cantar Mahamantra, ejercitarte en la práctica de la meditación espiritual, intentar entrar en contacto con la naturaleza espiritual y evolucionar para que se manifieste la liberación del cautiverio del deseo, porque en el fondo Maya nos atrapa en el mundo material a través de los deseos. Y a medida que necesitamos y deseamos menos, cuanto menos deseamos, más libres somos. Y la liberación del deseo solo puede llegar por la misericordia de Sri Krishna. Y la misericordia de él va a llegar a nosotros cuando nosotros le suplicamos, cantando mantra, le llamamos Padre ayúdame, Padre ayúdame, Padre ayúdame, y él en su misericordia, poco a poco, nos va a ir liberando del deseo. Nos va a ir facilitando la posibilidad de tener esa independencia de los deseos. ¿De acuerdo? De acuerdo, Julio. Muchas gracias. José Antonio. Además es increíble cómo un solo capítulo tiene toda la esencia completa. Pero desde el principio, en el capítulo 2 lo tienes todo. En el capítulo 18 también lo tienes todo. En el capítulo 13 también lo tienes todo. Hay varios capítulos que recogen el conocimiento pleno del libro, sobre todo de la naturaleza esencial espiritual, y lo repiten, porque el libro se tiene que ocupar de que tú lo entiendas bien, porque el libro está escrito con la intención de que aquellos que lo leyeran miles de años después fueran capaces de comprender, aunque no pudieran tener a nadie más que al propio libro. Entonces está escrito de esa manera con la intención de que tú seas capaz de entenderlo, aunque lo leas como nosotros lo estamos leyendo 5.500 años después. Lo estamos leyendo 5.500 años después. ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde entonces? Y somos capaces de entender que la naturaleza espiritual es la esencia de nuestro ser, que la naturaleza material está atrapada por la energía sutil de Maya, que es una energía marginal de Krishna, porque Maya, la naturaleza material, también es Krishna, es una energía marginal del propio Dios, que nos atrapa en este mundo material porque esas son las reglas de este juego, y nos genera unos deseos que nos van atrapando inevitablemente, y esos deseos nos convierten en personas débiles. Y para tener una fortaleza para el crecimiento espiritual, tenemos que trabajar con el canto del Mahamantra, con la práctica de la meditación, con la asociación con las personas que favorecen nuestro crecimiento espiritual y con el conocimiento a través de la lectura del Gita, que por eso insisto tanto en que se lea. Tenemos que trabajar para que evolucionemos espiritualmente y nos liberemos de esta debilidad de los deseos
y de estar atrapados en un mundo material del cual no podremos salir hasta que no adquiramos esta autorrealización, este conocimiento pleno, o hasta que no recibamos la misericordia de Sri Krishna. Y la misericordia se consigue cantando mantra para que el día que vamos a liberar este cuerpo, cuando estemos abandonando el cuerpo, tengamos a Sri Krishna presente en nuestra mente y en ese momento Él nos reclame. Porque pronunciando su nombre en el momento de la muerte, Él nos reclama. Y abandonamos el mundo material. Ya no necesitamos volver a encarnar. Entonces, yo creo que en este capítulo se explica perfectamente todo, como dice José Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que también en el 2 y en el 18 también se resume todo muy bien, en los 3 capítulos. Bueno, ¿alguna cosa más, José Antonio? En un primer momento no. Lo del 18 me toca todavía repasarlo, no creas, ¿eh? Tengo que terminarlo. Tiene mucha amiga el 18, ¿eh? Una cosa es leerlos por encima y otra cosa es, una vez que ya comprendes la visión general, ir leyéndolos, identificando ya las cosas correctamente. Bueno, yo espero que la explicación del 13 os haya dejado claro cuál es el conocedor, el campo de actividad, cuáles son las actividades, cuáles son las modalidades de la naturaleza, cómo interactúan las modalidades de la naturaleza con el ser, cómo el alma es independiente del cuerpo, cómo el alma no hace nada. Aquel que no hace nada es el que verdaderamente hace, que es el alma. Y aquel que lo hace todo en realidad no está haciendo nada, porque es el cuerpo. Eso también sale en el capítulo 12. Aquel que lo hace todo es que no está haciendo nada. Esto sale en otro de los versículos y la gente siempre me pregunta, ¿pero cómo que el que no hace todo no hace nada? ¿Y cómo que el que hace nada no hace todo? Porque el que no hace nada es el alma, y el alma es realmente la que da vida en el cuerpo, y es la que lo hace todo. Pero el que lo hace todo, que es el cuerpo, en realidad no está haciendo nada, porque él no es el poseedor de la verdad de esta existencia, sino que es la entidad viviente, la jiva, el alma, es la verdadera poseedora, que es la que lo hace todo, aunque no hace nada, porque lo está haciendo el cuerpo. Entonces, Dualidad. claro, entender ese versículo es complicado, pero cuando habéis entendido todo esto bien, cuando leáis ese versículo vais a entenderlo también. ¿Vale? De todas maneras, preguntadme los versículos que no entendéis. ¿Sabes? Igual que hemos hecho con el 13, que lo hemos visto entero, si algún día queréis un versículo concreto, oye, pues del capítulo tal, el versículo tal, ¿vale? Pues hemos hecho la clase completa ya 1 horita, y si no os queda ninguna duda, id pensando para el próximo día en si tenéis alguna cuestión que queráis. Y también le digo a la gente que luego escucha, porque sí que hay unas 60 descargas después del vídeo y lo ve la gente. Lo que sí que quiero es que no tengan vergüenza de mandarnos preguntas por el grupo de WhatsApp o por donde quieran, o incluso por el propio YouTube. Que manden las preguntas a las personas que lo escuchan con los versículos o con los temas que quieran que podamos tratar, por si alguien tiene alguna pregunta, que también podamos hablar sobre esas preocupaciones de la gente que luego ve el vídeo, aunque no esté en contacto con nosotros cuando se da la clase. Pues bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hare Krishna. Muchas gracias a vosotros. Haribol. Haribol.